Hola, muy buen día. En el caso del reflujo gastroesofágico, vamos a ir a buscar conflictos donde he vivido lo que se llama una contrariedad indigesta, es decir, algo que no me puedo terminar de tragar o más bien de digerir, más que de tragar, de digerir y que más aún yo quisiera devolver o escupir, pero por algún motivo no lo hago. Cuando este conflicto es leído por el cerebro automático y por el inconsciente biológico, o sea, entra ese dato, no termino de digerir esto, la respuesta adaptativa será producir un ácido clorhídrico más potente y en mayor cantidad justamente para digerir eso que cuesta. Nótese entonces cómo la enfermedad no es un error ni una falla, sino una respuesta adaptativa específica con pleno sentido biológico ante un conflicto que también es específico. En el reflujo además vamos a encontrar que suele haber una agresividad reprimida, lo que físicamente se llamaría, lo que psíquicamente se llamaría más bien en la sombra. O sea, una agresividad que yo no expreso, que yo no la saco y que de alguna manera me quema, porque vivo un conflicto en el que siento que no puedo o no debería expresar o decir lo que quiero decir. Por ejemplo, en mi infancia puede haber existido alguna figura dominante y agresiva ante la cual yo me sometía al ver que no iban nada bien las cosas cada vez que la cuestionaba o abría la boca. Además, en el reflujo gastroesofágico solemos encontrar también la sensación de que lo que me tragué o me banqué, como se dice en muchos países, lo que acepté, no era lo que yo quería, pero que ya es tarde para devolverlo. Como ejemplos ilustrativos, pensemos en un joven que desea fervientemente estudiar algo, pero en un momento determinado su padre le informa que se va a quedar a cargo del negocio familiar, algo que hace unas cuantas décadas era bastante común. Este joven entonces lo puede vivir como algo que no puede terminar de aceptar, o sea, de digerir. Pensemos también, por otro lado, en una persona cuyo superior en el trabajo le trata mal y le reta enfrente de todos los trabajadores por algo que esta persona siente como que no se merecía. Va a ser algo que le resultó indigesto, imbancable. Y en cuanto a lo astrológico, he visto más de algún caso de personas con este síntoma con Saturno conjunción Plutón en la carta natal, en ciertas posiciones, a lo cual por supuesto se suman otros factores. O sea, que implica en este caso trabajar la autoridad interna. Es como si la persona de algún modo vivido o viva el sentirse castrada, desprovista de suficiente autoridad y poder, y entonces se queda callada cuando alguien, sobre todo una figura de autoridad, por ejemplo los padres cuando es niño, los jefes o los supervisores en el trabajo, cuando esta figura les dice algo intragable, indigerible, como mencionaba. De ahí la respuesta biológica es la que comentamos. A esto también se pueden sumar otros factores que he visto, que comento acá, como Quirón, por ejemplo, conjunción Mercurio. O sea, heridas de infancia, Mercurio, sobre todo en el tema de la comunicación, justamente el callarse, el no decir. Algo muy importante que hay que entender con esto que estoy mencionando es que de ningún modo estoy diciendo que las personas que tengan estas posiciones en su carta natal tengan o vayan a tener reflujo gastroesofágico. Recordemos que la carta natal no es causativa de nada, sino que nos muestra información y potenciales. Además, la lectura de una carta natal no es un compendio de posiciones ni de recetas de cocina. Esto hay que entenderlo en el contexto de toda la carta natal con todos los elementos y una vez visto el contexto y las vivencias de cada persona, sus programas y sus rieles transgeneracionales grabados en el inconsciente, como los que mencioné hace un rato. Todo eso se revisa en consulta para desprogramar estas cosas. Ahí es cuando se va viendo el sentido de la vivencia, del síntoma y el camino de desprogramación. Para eso nos puede ayudar la carta natal. Por ejemplo, si una persona tiene, como decía, Plutón-Saturno, en este caso en Escorpio, en casa 3, por ejemplo, vamos a ver entonces cuáles son los registros conflictivos y vivencias traumáticas que estén en su sombra psíquica, esto es Escorpio-Plutón, en el ámbito de la infancia, y que estoy trayendo y que me impiden sacar la potencia de mi mente y de mi expresión. Todo esto es casa 3 en determinadas circunstancias, ya que entonces el proyecto de vida o la carta natal de esa persona indica que esta experiencia se le va a ir manifestando en la vida, no me refiero al reflujo, sino que a esa vivencia de sacar estas cosas, y hay un aprendizaje, un trabajo de maduración que hacer allí, que tengo que abordar. Entonces, con la ayuda de la carta, podemos darle un contexto
al síntoma y comprender cómo las energías que se requiere y las acciones que se requieren tomar, justamente canalizarlas y actuarlas desde otro lugar para que no sea el inconsciente biológico quien tenga que tomar a su cargo a través del síntoma estas conflictivas cuando se presentan. Y bien, con esto voy dando fin a este breve video, esperando que sea de utilidad y les mando un saludo y un abrazo. Que estén muy bien. Chau, chau.